Buen día, mi nombre es Elena Solís, soy de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, estudio en esta institución de educación superior en la carrera de Ciencias Naturales y este video es para la clase de genética. Ok, el día de hoy estaremos conversando un poco sobre lo que es la vacuna Covaxin, una de las vacunas que ya está aprobada por la Organización Mundial de la Salud para poder ser aplicada a la población en general y así lograr inmunizar la mayor cantidad de personas posibles. Ok, ¿qué pasa cuando decimos que es una de las vacunas? Como ya sabemos, hay otras vacunas que actualmente ya se están aplicando, como es la Pfizer, la Moderna, la Johnson Johnson, la Sinovac, la AstraZeneca. Todas estas vacunas ya están siendo aplicadas a la población en general. Sin embargo, toda vacuna tiene su ventaja y su desventaja. Independientemente que haya sido aprobado por la Organización Mundial de la Salud, por ciertos factores hay algunas vacunas que no han podido llegar a toda la población en general y es por eso que surge la aprobación de esta vacuna de emergencia, ya que si no se puede inmunizar a la población con las vacunas que actualmente se están aplicando, pues entran estas vacunas de emergencia a suplir la necesidad de vacunas que hay. Y por eso es que se dice la mejor vacuna es la que está al alcance. Ok, entonces, pero ¿por qué estamos hablando de vacunas? Ok, creo que es el manejo de información, todos manejamos la información sobre la pandemia del COVID-19. Y digo todos porque al final de cuentas a todos nos ha afectado. Y hablo de la población mundial en general. A todos nos está afectando lo que es el virus, la pandemia. Puso en cuarentena a todo un país y no solo Honduras, estamos hablando de todos los países del mundo, tuvieron que entrar en una cuarentena obligatoria. Y esto porque la enfermedad debilita sumamente los centros de salud, los hospitales, las clínicas. No se tenía preparado esto y al haber tanta propagación del virus, lo que ocurre es que los sistemas se saturan. No hay camillas, no hay medicina, no hay suficientes doctores ni suficientes enfermeras que puedan cubrir la necesidad al haber tantos pacientes infectados con el virus. Y además la gravedad del mismo. Ok, entonces al ser este virus afectar a nivel mundial, todos los esfuerzos se centran precisamente en evitar su propagación. Y hay que recalcar que aún no existe un tratamiento específico, un tratamiento, una medicina que cure el COVID-19. Y por ende es que todos los esfuerzos se concentran en lo que es el desarrollo de vacunas, no cualquier vacuna, vacunas seguras y eficaces que pasen por análisis, por estudios que determinen su eficacia y determinen que sí se pueden aplicar a la población en general. Y esta es la mejor respuesta que como sociedad le podemos dar o le podemos hacer frente a este virus. Algunos de los aspectos más relevantes de la vacuna es que está desarrollada en la India. Como sabemos, India se caracteriza por tener buenos médicos, invertir bastante en lo que es el sector de laboratorios de investigaciones médicas. Entonces, esta vacuna ha sido una de las últimas candidatas y recientemente entra en la fase 3 para ensayos clínicos. Es decir, que ya estamos en la fase en la que la vacuna se puede aplicar a la población en general. Y esta utiliza virus inactivados. Más adelante vamos a explicar lo que son los virus inactivados. Y alrededor del mundo existe una gran experiencia en lo que son las vacunas, ya que esta no es la primera pandemia y sabemos que no va a ser la última pandemia. Y hay diferentes tipos de vacunas en los que este tipo de vacunas de virus inactivados suelen ser bastante costosas, requieren bastante tiempo si lo comparamos con otros métodos, pero tienen muchas ventajas, tienen muchas ventajas. Entonces es por eso la variedad de vacunas que existen, porque lo que puede ser ventajoso para uno puede representar una desventaja para otro, ¿verdad? Ok, las características. La vacuna fue desarrollada por el laboratorio indio Bharat Biotech. Esto con el apoyo de la investigación médica de la India. Es una vacuna
a virus inactivado. Más adelante voy a explicar lo que es una vacuna a virus inactivado y es una versión del virus, del SARS-CoV-2. Hay que recordar, SARS-CoV-2 es el nombre del virus, ese es el nombre del virus. Por lo general se utiliza COVID-19 como una forma de, por el año en el que salió, porque es un tipo de coronavirus, en fin. Pero este virión o este virus completo, el SARS-CoV-2, que se introduce en el cuerpo humano a través de la vacuna, no puede infectar a las células, no se puede reproducir, entre comillas, no está del todo bien que utilicemos el término reproducir. Los virus no son organismos vivos. Por ende, pues no se pueden reproducir, pero decimos reproducir para generar mayor comprensión, para que se entienda exactamente qué es la vacuna, cómo funciona. El método de la fabricación de la vacuna es algo complejo, y es que en el caso de la Covaxin, en el Instituto Nacional de Virología de la India, pudo, pudo aislar el virus del SARS-CoV-2, lo aisló y lo desactivó. Dicho de esta manera, lo colocó en un estado inactivo en el cual es imposible se vuelva a activar. Pero aún así, este virus inactivo conserva algo muy importante, lo que es denominado la proteína S. Para desactivarlo se le recibe una sustancia llamada beta-propiolactona, pero esto no acaba con la proteína S, y es la proteína S mediante la cual se logra transportar información. Así que es muy importante. Ahí está la respuesta inmune. La proteína S juega un papel bastante importante. Entonces, como se había mencionado, los investigadores extraen los virus inactivos, se mezclan con bases de aluminio, y esto sirve para estimular los mejores resultados y lograr que el cuerpo se inmunice. Se obtiene una mejor respuesta al virus por parte del organismo. Ok, el mecanismo de acción. Cuando ya la vacuna está dentro del cuerpo y algunos de los virus inactivados son absorbidos por las células inmunitarias, llamadas células presentadoras de antígenos, esta muestra algunos fragmentos del SARS-CoV-2 en la superficie de tal, y la célula T puede detectar el fragmento y esta se activa y recluta a otras células inmunes para responder a la vacuna. En dicho de otros términos, y como se nos ha venido explicando, se inyecta un virus inactivo que no va a, nunca nos va a lograr enfermar, y lo que hace es activar a las células inmunes de nuestro organismo. Cuando las células inmunes atacan de cierta manera el virus, recogen información, recopilan información que se queda guardada. Y cuando realmente nos infectamos con el virus activo, el virus que sí nos puede enfermar, las células de nuestro organismo como tal está inmunizado. Ya tiene la suficiente información, por ende puede combatir el virus y puede evitar que éste se extienda, que éste infecte muchas células y pues que no lleguemos a enfermarnos tan grave, incluso ni siquiera se lleguen a presentar síntomas. Y si se llegan a presentar síntomas, pues como lo que es una gripe normal. Este es el mecanismo de acción. Algunos datos de interés que vale la pena mencionar es el régimen de vacunación. Como sabemos, todas las vacunas se están aplicando 2 dosis, algunas ya se aprobó una tercera dosis como un refuerzo de la vacuna, pero en el caso de la Covaxin son 2 dosis. Después de aplicada la primera, la segunda se debe administrar 4 semanas después, es decir, 28 días después. Esta vacuna, una de las ventajas es que no requiere almacenamiento bajo cero, las otras vacunas sí. Entonces, ¿qué es lo que significa? Como sabemos, en muchas comunidades, muchos lugares en donde la tecnología es escasa, la economía es bastante deficiente. Por ende, llevar ahí vacunas y llevarlos en mecanismos que las puedan tener a temperaturas bajo cero, aún en lugares donde no contamos con un sistema eléctrico eficiente, incluso no hay un sistema eléctrico, es bastante difícil. Entonces, la vacuna Covaxin representa una gran ventaja ahí, porque mediante ella se puede llegar a inmunizar a la población más difícil. O sea, que es difícil llegar con las vacunas
como la Pfizer, la Moderna o la AstraZeneca. Entonces, esta vacuna se puede mantener entre 2 a 8 grados Celsius, lo cual es un poquito más fácil de lograr que con otras vacunas. Y la empresa farmacéutica Bharat Biotech indica que la vacuna Covaxin alcanza una eficacia del 81%. Y esto es sumamente debatible, pues las otras organizaciones de la salud, como por ejemplo la OMS, la PAHO, indican que el grado de eficacia es de 78%. Aquí hay un poquito de incoherencia, vamos a decir, con los datos que proporciona el laboratorio, como con los datos que proporciona la Organización Mundial de la Salud. Y es ahí donde puede deberse a que se realicen estudios diferentes a poblaciones diferentes. Pero igual, vamos a decir que la eficacia varía entre el 78% al 81%. La importancia de la genética. La genética como ciencia ha tenido y seguirá teniendo un papel protagónico en cuanto a la identificación de enfermedades. Aquí vamos a detenernos en lo que es identificación de enfermedades. ¿Por qué decimos que es importante en la identificación de enfermedades? Y más que todo de origen bacteriano virulento. El SARS-CoV-2 comparte mucha similitud con los virus del murciélago, con los virus que afectan, un virus que afecta al murciélago. Una similitud del 96%. Esto lo sabemos debido a un estudio que se le hace al material genético contenido en el virus del SARS-CoV-2 y los virus del murciélago. Y ahí es donde se demostró que comparte el 96% de similitud. ¿Y qué indica esto? Gracias a esta similitud genética entre ambos virus, es que se sabe que el virus sufrió una mutación y pasó de infectar a los murciélagos a infectar también a humanos. Aquí la genética jugó un papel sin precedentes, algo inherente al estudio de la genética en este tipo de temas. Entonces, porque gracias a ella se identificó la enfermedad. ¿De dónde viene? Es el virus del murciélago que mutó. Hubo un cambio en ese virus del murciélago, ahora afecta a humanos y es lo que estamos viendo actualmente, un virus que ha curado la vida de muchas personas. Pero la genética ha jugado un papel muy importante en su detección. Ok, el desarrollo de técnicas diagnósticas creo que es algo bastante común. El relacionar la genética con los aspectos médicos o temas relacionados a la medicina. Entonces, la prevención de contagios, la manifestación de casos severos, cómo la vacuna afecta más a unos individuos que a otros. Esto, la genética lo explica y mediante muchos estudios se ha estado comprobando lo anterior. Okay. Las investigaciones, aquí vamos a entrar en un tema bastante importante. Y es que muchos estudios publicados en revistas científicas se ha mencionado que hay alguna población que sufre más los efectos severos de la enfermedad que otros. Y muchos de estos son predisposiciones genéticas. ¿Y por qué? La genética nos explica el por qué. Una explicación un poco compleja que en donde se incluyen algunos reportes internacionales es que los pacientes con el grupo sanguíneo A tienen variaciones genéticas en el gen y esto produce una proteína denominada la enzima convertidora de angiotensina. Y estos genes están relacionados con el reconocimiento de las características virales y otros vinculados a la producción de interferón 1 y 3. Esto es la base para conocer qué tipo de personas pueden llegar a presentar la enfermedad en forma grave. Es decir, que esta sería la población vulnerable, la población que por lo general llega a necesitar respiradores eléctricos, llega a estar necesitar oxígeno. Y esto se sabe gracias a la genética, a las predisposiciones genéticas que van a hacer que una persona se pueda contraer el virus de una manera más violenta, más severa que otro grupo de la población. Saber esto es de suma importancia. Es muy importante saber esto y esto lo conocemos gracias a la genética. Okay, la genética y la vacuna Covaxin. ¿Qué tiene que ver la genética aquí? ¿Qué tiene que ver? Como sabemos, y lo he mencionado reiteradamente, la vacuna Covaxin consiste en introducir al organismo el virus inactivado, el virus que no es capaz de enfermarnos. Ahora bien, este se tiene que aislar y para ello la genética juega un papel bien importante porque en el proceso de aislamiento esto se lleva muchos estudios, se requiere de biotecnología, la verdad, para realizar esto.
Y es aquí donde la genética hace un gran aporte a lo que es la vacuna Covaxin. ¿Cómo desactivarla? Es algo bastante en donde la genética está muy, hace unos aportes muy interesantes. Ok, vamos a mencionar esto de que la vacuna Covaxin es una vacuna inactivada. ¿Qué significa? Como podemos ver en la imagen, en la parte de color amarillo, tenemos un agente infeccioso inactivado. ¿Qué es esto? Es la vacuna. La vacuna es aquellos viriones completos que se nos inyectan de SARS-CoV-2. Ahora, ¿qué es lo que generan ellos? Una respuesta inmunitaria leve por parte del organismo, en donde las células van a comenzar, las células inmunitarias van a comenzar a atacar a este agente extraño, a este agente infeccioso que está inactivado, pero sigue ahí. No es capaz de enfermarnos, pero está ahí. Las células van a recopilar información, si se puede decir de cierta manera, y con ellas se van a hacer nuevos anticuerpos. Los linfocitos de memoria, que son los linfocitos que se encargan de almacenar información sobre los agentes infecciosos que entran en el organismo. Gracias a ellos se van a activar en nuestro organismo anticuerpos. Ahora bien, cuando entremos en contacto con el virus activo, el virus que enferma, el que sí nos nos puede llevar al hospital, desgraciadamente, ¿qué es lo que pasa? Hay una respuesta inmunitaria alta, porque las células ya saben cómo atacar al virus. Las células ya saben cómo defenderse. Ok, aporte de la genética. Como lo había mencionado antes, gracias a estudios filogenéticos, se identificó un 96% de similitud entre SARS-CoV-2 y el coronavirus de murciélagos. Sabemos que la enfermedad viene de los murciélagos. Entonces, esto define el origen natural del COVID, que son los murciélagos. Ok, se han identificado dos tipos principales de SARS-CoV-2, el L y el S. Se identifica cuál es más agresivo que el otro y ahí podemos ir demostrando cómo va evolucionando el virus. Igual como decimos las cepas, la genética también es de eso porque hay cambios en el material genético que está en el virus y eso hace que surjan nuevas cepas resistentes a algunos medicamentos o incluso a algunas vacunas. Ok, el futuro de la vacuna desde la perspectiva de la genética. La genética puede aportar considerablemente en el diseño de tratamientos eficaces para la COVID-19, según poblaciones e individuos específicos y siempre orientado en un enfoque de medicina. La farmacogenética va a estudiar siempre la variabilidad entre la genética y la efectividad de un fármaco, mientras que la farmacogenómica estudia las bases genéticas y moleculares de una enfermedad para encontrar nuevas vías de tratamiento. Entonces aquí tenemos que el futuro de la vacuna, mediante la farmacogenética, es que se va a seguir estudiando la variabilidad y siempre la efectividad de los fármacos, en este caso de las vacunas, y cuáles son las bases genéticas que predisponen nuevos tratamientos para la enfermedad. Ok, conclusiones. En conclusión, podemos decir que la genética es necesaria. Has jugado un papel muy importante en la identificación de este virus. Gracias a estudios genéticos se ha podido saber más del SARS-CoV-2 y en base a eso se han podido tomar diversas medidas en contra de esta enfermedad. También vamos a recalcar que esta rama de la biología ha otorgado información importante en el origen y evolución de las enfermedades, a vigilar cómo actúan, desde etapas tempranas hasta enfermedades mucho más complejas. La genética no solo influye en la Covaxin, en esta vacuna, en la Pfizer, en la Moderna. Todos ellos se han necesitado estudios genéticos, tanto del virus como de los humanos, para así poder pues, lograr los avances que se tienen al día de hoy. En 2 años, prácticamente más o menos, que tenemos con el virus, ya hay vacunas, ya se está inmunizando a la población. Esperemos que se trabaje en un fármaco que pueda evitar que más personas pierdan la vida. Y hasta aquí llega mi pequeña aportación. Espero que el tema se haya entendido bastante bien y muchas gracias.